¿Por qué el turismo atrae tantas miradas sobre sí? ¿Por la función de locomotora de que hablábamos hace una semana? ¿O por los miles de millones de dólares que aporta? Muchas razones pueden mencionarse, pero pudiera intentar dos más: la gran cantidad de puestos de trabajo que propicia y el sueño, por supuesto, de pasar unas vacaciones relajadamente en la playa o en algún rincón divino de la naturaleza. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, informó hace unos pocos días el cierre de turistas en el año. Un dato sobre el que vale la pena sacar cuentas hoy para conocer los rumbos que seguirán ese sector y tantos otros de la economía que dependen de ese mercado, pero al que no logran encadenarse con eficiencia. Hoy nos acercaremos también por primera vez a uno de esos sectores, la agricultura, para indagar sobre los intentos de reordenamiento de uno de sus nudos fundamentales: el acopio de viandas, hortalizas, frutas y granos. Este programa, con todos sus detalles, lo podrá encontrar en YouTube y en otras redes sociales. Ahora les dejo con datos de interés sobre la economía cubana y la interpretación que hace el caricaturista Alfredo Martirena sobre uno de ellos. El Texas prometió incorporar este año más de 200.000 líneas móviles, más de 600.000 nuevas conexiones a Internet a través de los celulares y más de 20.000 viviendas conectadas a la plataforma Nauta Hogar. La llegada de visitantes a Varadero creció un 12% en enero, en una confirmación del ascenso en ese polo desde septiembre. La principal playa de Cuba registró el 31 de diciembre récord histórico de 42.593 turistas en una noche. En enero, el Ministerio de Agricultura amplió la lista de productos autorizados para la venta directa de agricultores a instalaciones del turismo. Se incluyen ahora alimentos procesados y envasados y carne fresca de ganado ovino, caprino y cunícola. La ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, informó sobre las medidas para evitar los precios especulativos que todavía se detectan en algunos territorios, según reconoció. También comentó sobre las ofertas comerciales a la población para evitar una inflación. Cuando les hablaba hace un par de minutos sobre las razones que motivan la atención sobre el turismo, pensaba también en su valor estratégico. Este sector, aparentemente bucólico, es un eje de mucha tensión donde se articula la economía interna de Cuba con la economía mundial, y es una articulación de alta sensibilidad. Si a los mercados externos les va bien o mal, se lo sentirá nuestro turismo, y con el turismo el resto de la economía nacional. La ONEI confirmó hace unos días que el 2019 fue un año desastroso para la industria cubana del turismo. Después de crecer moderadamente hasta el 2014, la llegada de turistas se había disparado en los 3 años siguientes, aupada por la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el 2018, sin embargo, comenzó la desaceleración, que en el 2019 se convirtió en una caída aguda. La recepción de visitantes retrocedió un 9,3% a menos de 4,3 millones de visitantes internacionales, unos 400.000 turistas menos que en el año anterior, y los ingresos también se hundieron. El Ministerio de Turismo se propone crecer ahora a 4,5 millones de visitantes en el 2020, pero realmente lo veo difícil. ¿Por qué? Sencillo. Las causas principales del retroceso persisten este año y hasta se profundizan. Las restricciones en enero de vuelos charter de Estados Unidos a Cuba, por ejemplo, amplió la andanada de prohibiciones previas del gobierno de Donald Trump contra los vuelos regulares y los viajes de cruceros, en un ensañamiento evidente contra una de las columnas principales de la economía cubana. Como consecuencia,
las visitas estadounidenses cayeron en más de un 20% el año pasado a menos de 500.000. Pero la tendencia por países en 2018 y 2019 confirma desplomes de otros importantes mercados emisores. Entre los tres mayores se mantuvo estable el millón de canadienses de todos los años, con el primer lugar, mientras la comunidad cubana en el exterior creció paradójicamente a pesar de las trabas de la Casa Blanca. ¿Qué pasó? La prensa norteamericana cuenta que la demanda de viajes a Cuba se ha disparado entre los cubanos radicados en Estados Unidos por el temor a que el señor Trump cierre en cualquier momento las pocas vías que les ha dejado abiertas para visitar a sus familias en Cuba. Por más que el golpe es duro, no creo que el bloqueo económico sea la única razón de la baja del turismo, ni creo que sea la causa mayor. Los demás mercados emisores tradicionales de Europa también se hundieron en 2019. Es el reflejo de los conflictos que atraviesan la economía mundial y la del viejo continente. La zona euro tuvo una desaceleración de 1,9 a 1,2% de crecimiento por el efecto de la guerra de aranceles comerciales en el mundo, el conflicto del Brexit y la incertidumbre política interna. Con la tormenta, lógicamente se han enfriado los deseos y las posibilidades de los europeos para hacer turismo en el Caribe. Entre los mayores mercados de Europa, solo creció Rusia, con un salto que le llevó al cuarto lugar. El alza de turistas rusos queda como señal de que a la industria del turismo no se le han agotado todas las alternativas. La exploración de buenos mercados es casi obligada en un año en que los estudios anticipan mayor desaceleración de la economía global y europea. Persisten además los conflictos comerciales internacionales y también las perretas anticubanas en la Casa Blanca. Puertas adentro tenemos otra alternativa, el turismo nacional, que ha escalado a segundo mercado para polos importantes de playas. Es una opción sobre la que sacaremos cuentas en otras emisiones. A pesar de todos estos nubarrones, un dato me parece menos lamentable en esta baja del turismo. Las llegadas por vía aérea se mantuvieron estables, por encima de 3.800.000 visitantes. Solo bajaron con fuerza las llegadas por vía marítima, a la mitad, fundamentalmente por la cancelación de los viajes de cruceros a nuestro país. Pero todavía está por ver si esta prohibición a las líneas de cruceros no implica un beneficio callado a mediano plazo para Cuba. Las ganancias que dejan esas impresionantes moles marítimas a la economía cubana son muy pobres, en comparación con el turismo de estancia que llega por vía aérea. Los cruceristas suelen estar en tierra firme apenas unas 24 horas y el grueso de sus gastos lo hacen a bordo de esos grandes buques, en contraste con los turistas alojados en hoteles y hostales privados. ¿Qué hacer ante un año que se prevé todavía difícil? El desafío de encontrar nuevos nichos en el mercado internacional es una opción vital no solo para las agencias de viajes y las cadenas hoteleras, sino para toda la economía, para la industria, las producciones agropecuarias y los servicios, que tienen un mercado clave en los hoteles cubanos y sus huéspedes. El turismo posee condiciones que lo convierten en sector líder. Escala relativamente grande en el país, una tasa de crecimiento mayor que el promedio general de la economía nacional, existencia de nexos intersectoriales que permiten expandir su crecimiento al resto de la economía y una gran demanda potencial de bienes y servicios. Pero estas mismas conexiones, este liderazgo, implican riesgos y debilidades que se hacen evidentes cuando la locomotora tose y la gripe se extiende al resto de la economía, como ocurrió el año pasado. Con razón son muchos los ojos del país atentos a la salud del turismo. Ahora les dejo con el acercamiento de nuestra reportera Alicia Rodríguez Guerrero a un sector clave para el abastecimiento al turismo, la agricultura, que en 2019 volvió a la polémica alternativa del acopio centralizado en 3 provincias que habían probado antes experimentalmente un modelo diferente.
En el camino del surco a la mesa, un eslabón fundamental constituye el sistema de acopio en la comercialización y distribución de las producciones agrícolas. De ahí que diversas han sido las medidas adoptadas en el país para perfeccionar su funcionamiento. Sin embargo, a juzgar por los problemas que aún persisten y los diferentes modelos de gestión por los que ha transitado, hasta incluso llegar a extinguir la Unión de Acopio en el año 2013, pareciera que en este asunto neurálgico todavía no se logra ponerle el cascabel al gato. Una mirada a las disposiciones adoptadas en los últimos 4 años para fortalecer este sistema así lo demuestra. La última de ellas, en septiembre de 2019, estuvo encaminada a separar a Acopio del Grupo Empresarial Agrícola y convertirla en una organización superior de dirección empresarial subordinada al Consejo de Ministros. Ello permitiría, afirmaron sus directivos, fortalecer las instituciones, la red minorista, estabilizar los precios, incrementar la contratación, el acopio y la comercialización, así como velar por el pago oportuno a los productores. Pero lo cierto es que hoy son diversas las estructuras que participan en el sistema de acopio y comercialización. Sacando cuentas, se acercó a la experiencia de Artemisa por constituir uno de los polos productivos más importantes del país. En esta provincia, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, el sistema de acopio funciona como unidad comercializadora de la empresa agropecuaria y diversas son las trabas que cercenan su labor. Bueno, hoy nosotros tenemos deficiencias fundamentalmente derivadas por la situación que tiene el país con el tema de la insuficiencia de insumos, de recursos fundamentales a la cooperativa, que eso trae consigo que haya problemática con el tema de acopio. Porque estamos trabajando con unas técnicas de hace 20 años y hoy la situación de la agricultura cubana se hace cada vez más tensa y más complicada. Hay normas de calidad, o sea, están las normas de calidad hechas por el organismo central que se ocupa de eso a nivel de país, no las regimos nosotros, eso es una norma que existe a nivel nacional para todos los acopios y nosotros las implantamos tal y como está permitido. Hemos tenido algunos niveles de desabastecimiento a partir del insumo productivo, sobre todo el saco, que le ha faltado a los productores. Hemos tenido producciones que, por ejemplo, boniato, que el ciclo productivo es de 4 o 5 meses y han estado hasta 7 y 8 meses debajo de la tierra y evidentemente a la hora de llegar aquí no ha estado alto para el consumo humano. Si lo recibe, acopio lo recibe, pero ya es para consumo animal, que nos afecta económicamente. El déficit de transporte y combustible, que genera morosidad en las entregas y la cadena de impagos, son otras de las dificultades. Antes íbamos a acopio, reportábamos la cantidad de mercancía que íbamos a copiar, nos mandaban el transporte. Hoy tenemos que acarrearla nosotros. Nosotros tenemos un proveedor grande que le comercializamos, que es la Empresa Nacional de Mercado. La Empresa Nacional de Mercado hoy nos debe a nosotros cerca de 13 millones de pesos. Y eso nos afecta porque al final hay que estar buscando por aquí y por ahí para poderle pagar a los productores, que es la máxima responsabilidad que tenemos nosotros como empresa y como acopio. Al tener una cadena de impago desde la empresa de mercado hacia la empresa agropecuaria Artemisa, hace que el banco, por no poder nosotros amortizar los créditos que hemos solicitado para este fin, nos limite nuevos créditos. Si bien es cierto que en los últimos 3 años, como parte de su fortalecimiento, este sistema ha recibido una inversión de 300 millones de pesos, nuevos tractores, camiones, montacargas, instrumentos de medición, así como el mantenimiento constructivo de algunas de sus instalaciones. Aún se requiere seguir apostando por su recapitalización, la búsqueda permanente de un sistema de gestión eficiente e integral, precios y márgenes comerciales que favorezcan a los productores y los consumidores, entre otros desafíos. A fin de cuentas, de ello dependerá satisfacer la demanda de la población y el desencadenamiento de las fuerzas productivas, tema en el que seguiremos sacando cuentas. ¿Veremos más turistas este año por las calles de nuestras ciudades y más viandas en los mercados? Es temprano todavía para los vaticinios y la realidad envía señales que pueden ser contradictorias. Un récord en Varadero a las puertas del nuevo año después de una fuerte baja de visitantes en el país en 2019. En próximos programas seguiremos sacando cuentas sobre sectores como el turismo y la agricultura para ver por dónde van. Es importante seguirles la pista porque son estratégicos además para garantizar equilibrios monetarios y financieros que son fundamentales en un momento de cambios profundos en el modelo económico cubano. Nos vemos.